compartir. Muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a la sesión del mes de julio correspondiente a nuestro proyecto de Food for the Brain. Recordemos que este proyecto ya tenemos 2 años haciéndolo dentro de la Facultad de Bioética de la Universidad Anáhuac y lo que pretendemos es llevar temas de actualidad y llevar temas de bioética y concretamente de bioética clínica para todos ustedes y generar poco a poco una cultura de la bioética en nuestro país. La dinámica de estas sesiones consiste en charlas de carácter preferencialmente breve que puedan dar algunas luces con respecto a algunos temas de importancia, como en estos momentos lo es el COVID para todos nosotros. Y posteriormente abrimos una pequeña sesión de preguntas en donde ustedes pueden abrir directamente sus micrófonos o bien realizar las preguntas vía chat y yo se las hago llegar a nuestra invitada en el día de hoy, la doctora Erika Benítez, que a continuación la presentaré. Y de todas formas les recordamos que estas sesiones quedan grabadas y se suben después a un repositorio que tenemos dentro del sitio de la Facultad de Bioética de la Universidad Anáhuac. Bien, sin más, me permito presentar y agradecer a la doctora Erika Benítez Camacho, que nos hace el maravilloso honor de compartir con nosotros un tema pues bastante álgido y bastante doloroso para la realidad que estamos viviendo, como es el suicidio en 2 dimensiones. La primera de ellas, pues evidentemente en los pacientes que están contagiados y que toman esta fatídica decisión de terminar con su vida por el miedo de no salir adelante de una enfermedad como el COVID. Y en la otra vertiente, quizás también más preocupante para muchos de los que nos están escuchando en estos momentos, que es la arista del suicidio en los profesionales de la salud. Voy a permitirme leer un resumen curricular de la doctora Benítez. La doctora Erika Benítez es doctora en bioética aplicada con mención honorífica por la Universidad Anáhuac, maestra en psicología clínica y psicoterapia, igualmente con mención honorífica por la Universidad Anáhuac, y cuenta con una licenciatura en psicología, también con mención honorífica, también por la Universidad Anáhuac. Además, cuenta con un máster en formación docente y habilidades para la docencia universitaria. Tiene varios diplomados en temas como psicología clínica, psicología del adolescente, prevención de adicciones, liderazgo, docencia y metodologías activas. Es miembro activo y pertenece a la Asociación Psiquiátrica Mexicana, así como a la Academia Nacional Mexicana de Bioética. Ha participado en distintas conferencias a lo largo de congresos nacionales e internacionales y cuenta con diversas publicaciones, tanto como autor como coautor en artículos de investigación en revistas científicas y arbitradas, tanto nacionales como internacionales. Cuenta con más de 15 años de experiencia como psicoterapeuta en consulta privada y es especialista en adolescentes y adultos. Actualmente es coordinadora del área clínica de la Facultad de Psicología de la Universidad Anáhuac, México, y cuenta con más de 15 años de experiencia docente. Erika, es para nosotros un verdadero honor que nos puedas acompañar y que puedas compartir con nosotros tu área de especialidad y más en estos momentos donde urgen reflexiones serias al respecto. Te cedo la palabra. Y recordemos que esta sesión está quedando grabada para fines de que la puedan ustedes ver después si gustan. Erika, adelante, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación y para mí realmente es un gusto hablar de estos temas que son tan urgentes, que tienen que ver con la salud mental y que son poco tratados porque hay muchos mitos y hay muchos estigmas alrededor de esto. Me voy a permitir compartir la pantalla de la presentación para que podamos comenzar. Me parece que ya se ve bien. El tema del día de hoy es suicidio y suicidio relacionado con COVID-19, enfocado por supuesto a los lineamientos más generales sobre el suicidio, pero después voy a ir ahondando sobre el impacto que tiene el COVID en la salud mental y en particularmente con algún gesto de suicidio. Este tema se considera una problemática de salud pública por parte de la Organización Mundial de la Salud. Realmente es un fenómeno muy complejo y justo por esta razón es que ha sido muy difícil desarrollar e implementar estrategias preventivas y de intervención
que hayan sido satisfactorias, no solamente en nuestro país, sino también en el mundo. El suicidio ha tenido un incremento alarmante, las tasas del suicidio no disminuyen, sino que al contrario incrementan, y en los últimos 45 años hemos visto que han incrementado hasta un 60%, si no es que más, en algunos países. Hablamos de que ocurren 800,000 suicidios al año en el mundo, y esto significa que hay una muerte autoprovocada cada 40 segundos. Lo cual evidentemente nos lleva a pensar en la gravedad de la situación y en el sufrimiento tan grande que puede estar teniendo una persona como para tomar una decisión de este tipo. Las predicciones, incluso desde antes de la pandemia, nos indicaban que para finales de este año o inicios del siguiente iba a ocurrir una muerte autoprovocada cada 20 segundos. No sabemos realmente si esto va a ocurrir o quizás sí incremente por la situación del COVID y los elementos de los que voy a hablar más adelante. El suicidio es multifactorial, no podemos hablar de una razón o una causa para el suicidio, sino de muchos elementos que se conjugan. Por ejemplo, elementos neurobiológicos, fisiológicos, psicológicos, emocionales, sociales y culturales. Hablamos también de factores de riesgo y de protección, en donde los factores de riesgo son aquellos que llevan a una persona a desarrollar trastornos mentales, crisis de vida o también alguna conducta suicida. Hablo de conducta suicida y de gesto suicida porque hay un proceso para que esto se lleve a cabo. Primero, generalmente hay una idea sobre la muerte en donde la persona involucrada quiere morir, fantasea con morir, pero realmente no con hacerse daño y por supuesto tampoco con acabar con su vida. La ideación de muerte puede derivar posteriormente en ideación suicida, y la ideación suicida ya es cuando una persona piensa en hacer algo para acabar con su vida, y esto puede ser estructurado o no estructurado, es decir, qué tan planeada se tiene esta acción. Si no hay una comunicación efectiva con alguien y si no hay una atención oportuna, entonces probablemente la ideación suicida no se disipe, sino que evolucione hacia un intento de suicidio. Y el intento de suicidio puede ser estructurado o no estructurado, y también dependiendo de si es impulsivo o de si siguió la idea muy clara que se tenía planeada, pero también lo vamos a medir de acuerdo a la gravedad. Es decir, si es de alta o de baja letalidad, de acuerdo a los medios que se utilizaron y también al efecto que tuvo, es decir, si la persona perdió la vida o no la perdió. Y si no pierde la vida, bueno, esto es un hecho muy afortunado, pero de todas maneras debemos de poner atención porque el intento de suicidio en sí es un factor de riesgo para el suicidio, es decir, la persona que en algún momento ha intentado suicidarse es probable que lo vuelva a hacer. Y por el otro lado, los factores de protección, como su nombre lo dice, son todos aquellos que protegen a la persona o que evitan la aparición de los trastornos mentales, de las crisis de vida y por ende del gesto suicida. Si hablamos específicamente de trastornos mentales, encontramos que la depresión y la ansiedad son los que más se relacionan con el suicidio. De hecho, la ansiedad incrementa al doble en conjunto con la depresión el riesgo de suicidio y también genera un peor pronóstico porque se le establece como el puente entre la ideación suicida y el intento de suicidio. Pero también algo que encontramos mucho es el consumo de sustancias, no solamente de alcohol, sino de otras drogas, incluso de medicamentos controlados, pero sobre todo de drogas ilegales, y hemos visto que en este confinamiento han incrementado el consumo de sustancias alrededor de un 20 o 30%, no solamente en las personas que ya consumían, sino en aquellas que nunca habían consumido. Pero la Organización Mundial de la Salud nos indica que lo que se pensaba antes respecto a que el 90% de las personas que tenían algún gesto suicida eran diagnosticados con un trastorno mental, no es del todo cierto, sino que hay un porcentaje muy elevado de personas que no tienen un trastorno mental y que sin embargo intentan el suicidio. Y esto es porque tienen crisis de vida. Y las crisis de vida están siendo muy observadas al día de hoy en la población general y en poblaciones particulares a partir del COVID-19.
Vemos que desde antes de esta situación, pues ya teníamos un desempleo en nuestro país significativo y crisis económica que también estaba afectando a muchos, pero a partir de la pandemia vemos empresas que son severamente afectadas, sobre todo las pequeñas y las medianas empresas, y que las cifras oficiales nos indican una pérdida de alrededor de 1 millón de empleos formales, es decir, aquellos que tienen una relación con el seguro social y que pueden ser cuantificados. Sin embargo, la encuesta telefónica de ocupación y empleo del INEGI nos indica que cuando ya no solamente hablamos de los empleos formales, sino también de aquellos informales, 11.3 millones de personas han tenido una suspensión temporal sin pago. Es decir, que no han recibido ningún tipo de ingreso. De hecho, hay otras estadísticas que nos reportan que lamentablemente 32% de la población mexicana no tiene ni un solo ingreso y evidentemente esto afecta hasta las necesidades más elementales como la alimentación. El impacto es sin duda hacia la autoestima de la persona, hacia el autoconcepto, se afectan las relaciones interpersonales, la estabilidad emocional y ya no se vive el estrés esperado o lo que podríamos llamar un estrés normal, sino que en realidad ya tenemos un estrés exacerbado que incluso genera trastornos de ansiedad. Otra variable que debemos de considerar es el confinamiento. El confinamiento es vivido de una manera distinta por cada persona. Evidentemente no puede ser interpretado de la misma manera si se trata de alguien que tiene cubiertas sus necesidades, por lo menos básicas, si no es que más allá de lo básico, que tiene un empleo estable, que tiene una relación familiar en donde predomina la armonía o por lo menos no hay violencia, a las personas que desafortunadamente no tienen medios para cubrir sus necesidades básicas y que además están teniendo que enfrentar dificultades mucho más allá del COVID-19. Es diferente también entender el confinamiento como distanciamiento social que como aislamiento social. El distanciamiento social habla de que se continúan los vínculos afectivos que tenemos con las personas, a pesar de que hay una distancia física. Y en cambio, el aislamiento social hace referencia a que estos vínculos están fracturados o están rotos o no se han podido reiniciar. Y entonces el sentimiento que predomina es de desolación. Por tanto, es muy importante no juzgar, tener empatía y tratar de comprender la situación que vive cada una de las personas y entender, sin embargo, que hay variables de esta pandemia que están asociados a factores de riesgo, no solamente que tienen implicaciones importantes en la salud mental, sino también en el tema del suicidio, que es el tema del que estamos hablando hoy. Hay elementos que hay que considerar, por ejemplo, la separación física que se tiene de la familia extensa y de los amigos, y esto conlleva la disminución de la red de apoyo social. Afecta mucho más, por supuesto, a aquellos que son más extrovertidos, que son más sociables o que ya tenían previamente establecidos en su rutina el encuentro con los demás. Pero también estamos viendo un gran cambio en los hábitos, en la rutina, que impactan directamente en el sueño y en la alimentación. Se está viendo fragmentado el ciclo de sueño-vigilia, se está recorriendo, las personas están durmiendo mucho más tarde y despertando más tarde también, y por el cansancio están teniendo siestas vespertinas que son muy prolongadas. Y por otro lado, también se están presentando trastornos del sueño, como insomnio, que puede ser un insomnio inicial, en donde tienes dificultades para conciliar el sueño, pero también hay otros tipos de insomnio, como cuando te despiertas a lo largo de la noche y no puedes descansar, o cuando aparentemente estás durmiendo bien, pero te despiertas mucho más temprano de lo que en realidad te correspondería y ya no puedes volver a conciliar el sueño. Y en el tema de la alimentación estamos viendo que las personas están en general subiendo de peso porque están cambiando sus hábitos alimenticios, porque están consumiendo mayor cantidad de calorías y también estamos viendo que cuando ya tenían las personas un trastorno de alimentación o hábitos de alimentación inadecuados, pues entonces se están perpetuando. Pero por otro lado, también personas que tenían unos buenos hábitos alimenticios y que a partir de un mal manejo emocional de la ansiedad están comiendo mucho más, o por el contrario, he tenido contacto con personas que no tienen más que lo más elemental para llevar a casa a comer y entonces no se están nutriendo adecuadamente y esto tiene implicaciones, por supuesto, físicas, pero también mentales y emocionales.
Por otro lado, hay una sobreexposición a las noticias y a la información que en algunos momentos resulta desgastante emocionalmente. Se recomienda que no se consulten fuentes, aunque sean confiables, más de 2 veces al día, y que la última vez que se consulten en el día no sea previo a dormir, porque puede causarnos algún tipo de alteración en el sueño. Otra realidad que estamos enfrentando es el teletrabajo, en donde hay mayor demanda laboral. Pareciera que lo que antes tomaba tiempo o se daba tiempo para resolver en algunos días, ahora tiene que ser resuelto de manera inmediata, y que las jornadas laborales se han extendido, pero también los horarios se han difuminado, es decir, nos encontramos trabajando desde muy temprano y hasta muy noche, lo cual impacta en el tiempo que podemos dedicar a nosotros mismos, pero también en la relación y en la calidad que tenemos en la relación con las personas con las que vivimos y con las que tendríamos que estar conviviendo. Hay mayor cansancio físico y emocional por una sobrecarga de actividades. Ya no tenemos los espacios que teníamos antes claramente delimitados del trabajo, a lo mejor de dedicar tiempo a las tareas del hogar y a las cuestiones familiares o académicas, por ejemplo, sino que ahora todo lo tenemos que hacer al mismo tiempo. Y esto nos está causando un desgaste físico, pero también un desgaste emocional. Y mucho más en aquellas personas que ya tenían a su cargo, con su responsabilidad, el cuidado de personas de la tercera edad, de algún familiar con enfermedad, o que simplemente demandan mucho más atención. Es bien sabido que hay un síndrome del cuidador que genera mucho mayor desgaste emocional en el cuidador que en la persona que está enferma como tal, y ahora estos cuidadores están teniendo mucho mayor exacerbación de este síndrome. Hay inestabilidad emocional, cambios en el estado de ánimo por situaciones que no podemos identificar claramente como elementos desencadenantes o que podrían ser justificantes de la reacción que estamos teniendo, y un predominio de sentimientos de enojo, de tristeza, de frustración y desesperanza. Ya había mencionado el incremento de consumo de sustancias, sobre todo el alcohol, pero también es un hecho la presencia de violencia intrafamiliar. Y en este sentido me gustaría dejarles la diapositiva para que pudieran observar muy gráficamente cómo las llamadas por violencia de género a la línea de mujeres de Ciudad de México ha incrementado en este año con respecto al año pasado. Tenemos los círculos, que son el promedio diario de llamadas, y las barras, que hablan del total de las llamadas por violencia. Las barras y los círculos de color claro son los datos del 2020 con respecto a los del 2019, que son los más oscuros. Entonces, queda demostrado en este registro de llamadas que efectivamente sí ha habido un aumento de violencia ejercida hacia las mujeres, pero también debemos hablarlo que hay violencia hacia los hombres que casi no se menciona, también por un gran estigma social, y que también hay violencia hacia las personas de la tercera edad, y que los niños están sufriendo una gran violencia y abuso físico y abuso sexual que debemos de detener. Los trastornos mentales que se están desarrollando mucho más son los trastornos de ansiedad y los trastornos depresivos, sobre todo el trastorno depresivo mayor. En los casos en los que no se ve desarrollado, pero también estamos encontrándonos con personas que ya habían sido diagnosticados en algún momento con un trastorno mental o un trastorno de la personalidad, que ya habían estado controlados en su sintomatología y que ahora por esta situación tienen una reactivación de la fase aguda en estos síntomas. Y esto puede deberse a diferentes variables. Una de ellas es las propias características de la enfermedad, que te llevan a una conducta inestable, un tanto errática, con dificultad para pegarte al tratamiento, el miedo de contagiarte y a partir de salir hacia instituciones hospitalarias o consultorios en donde te estén tratando, pero también por la situación económica. Hay pacientes que nos están solicitando un cambio de medicamento psiquiátrico por uno más económico, y también que están suspendiendo su tratamiento psicoterapéutico por la misma razón. El duelo es sin duda un tema del que hay que hablar profundamente. Yo lo voy a mencionar en lo más representativo, pero estamos hablando del duelo por la muerte de un ser querido, y también que puede ser por COVID o no por COVID.
Y esto, de cualquier manera, lo que hace es dificultar el acceso a los ritos funerarios que permiten una elaboración del duelo, con la probabilidad de que se genere un duelo complicado, un duelo patológico y eventualmente trastornos depresivos. Si específicamente la muerte de la persona cercana o del familiar es por COVID, la ansiedad y el temor incrementan, porque además es un cuestionamiento de en qué momento voy a ser yo el siguiente y qué es lo que va a pasar si esta persona contagió también a otras más, además de el sufrimiento que la muerte de un ser querido tiene en sí mismo. Entonces, definitivamente hay un impacto de estos factores en la salud mental y lo podemos ver reflejado en las estadísticas que tenemos a partir de las líneas de ayuda. Una de ellas es la línea de ayuda de prevención del suicidio de una organización sin fines de lucro en Los Ángeles, California, que recibió 1,800 llamadas relacionadas con COVID en marzo de este año, con respecto a 20 llamadas que recibió en febrero. Entonces nos damos cuenta que hay muchísima diferencia en el número de llamadas que se tenían previamente relacionadas con suicidio a cuando en marzo ya se declara mucho más oficialmente o cuando ya se difunde la información de la pandemia. Los temas que se reportan de estas llamadas son ansiedad, estrés, problemas de salud, dificultades en las relaciones interpersonales, soledad y aislamiento, sobre todo de los adultos mayores que no tienen tanto acceso o no están tan familiarizados con las herramientas tecnológicas, los dispositivos electrónicos, y que no tienen la posibilidad de ver tan frecuentemente a sus hijos o a sus nietos. Y algo que llama la atención aquí es que 1 de cada 5 llamadas relacionadas con COVID incluyeron el deseo suicida y que puede dar paso, como ya había mencionado, a un intento de suicidio. Lo que sucede en la Ciudad de México es algo similar. El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, que tiene una atención telefónica y por chat a todo el país, ha reportado un incremento del 100% de las llamadas con una atención de 23,000 llamadas mensuales, en donde hay preguntas sobre la pandemia en general, pero en donde también hay una solicitud explícita de atención emocional. Y se ha observado un 55% más de llamadas sobre suicidio. Entonces, aquí es donde podemos identificar que verdaderamente estamos teniendo un impacto muy severo en la salud mental que debemos de atender. El Instituto Mexicano del Seguro Social, del 25 de mayo al 11 de junio, indica que recibió 1,379 solicitudes de atención psicológica en temas de ansiedad, de estrés, miedo, trastornos del sueño, irritabilidad que no solamente está relacionado con violencia, sino también con trastornos depresivos, y esto es importante decirlo. La depresión no solamente se manifiesta con tristeza o con llanto fácil o con un estado de ánimo decaído, sino también con irritabilidad, depresión, adicciones e ideación suicida. Y ellos clasifican estas llamadas en leve, moderado y severo. Si vemos en la pantalla los porcentajes, podríamos estar un tanto tranquilos porque el porcentaje menor son los casos severos y sin embargo la lectura que yo le doy es al revés, porque la sintomatología y los trastornos mentales tienden a cronificarse si no se atienden. Entonces, si no se da un seguimiento oportuno a estas personas, este 39% de casos que actualmente son considerados leves se van a volver moderados, los moderados, que son la mayoría, se van a volver severos y los severos pueden tener consecuencias fatales. La salud mental es un tema difícil de tratar en el sentido en que, desde mi punto de vista, está olvidada. Cuando alguien nos pregunta si estamos sanos o si tenemos alguna enfermedad, inmediatamente remitimos a las cuestiones físicas. Difícilmente pensamos en nuestra salud mental y en nuestro bienestar emocional. Y esto se ve reflejado también en que la cantidad del presupuesto de salud destinado específicamente a salud mental es menor. Los recursos financieros con los que cuentan las instituciones también son muy básicos, realmente se necesitaría mucho más. Impacta en la formación de especialistas y también en la atención por parte de expertos en salud mental. De ahí que sea realmente relevante considerar que la salud mental es parte de la salud integral y que si no tenemos bienestar emocional, psicológico y mental, realmente no podríamos considerarnos personas sanas. Es importante también derribar el estigma que hay sobre las enfermedades mentales y los mitos sobre el suicidio, que son muchísimos. De hecho, México es uno de los países con más estigma sobre la enfermedad mental en el mundo.
Entender, por otro lado, que ninguno de nosotros estamos exentos a desarrollar algún tipo de sintomatología o de crisis y que debemos estar atentos a la salud mental de todos, incluyendo a los niños. Se tiene esta idea generalizada que los niños, por su edad, tienen que ser felices, que no es común que expresen tristeza, que no se pueden deprimir y mucho menos tener alguna ideación sobre la muerte y sobre el suicidio, y esto es falso. Hay niños que sí se deprimen y hay niños que sí han tenido algún gesto suicida e incluso que se han suicidado desde muy temprana edad. Si hablamos ahora del impacto que tiene el COVID-19 en los enfermos por COVID, podemos recordar haber escuchado o haber visto reporte de casos en el mundo y en nuestro país sobre pacientes que han dado positivo a COVID y que han intentado suicidarse. En algunos casos, pues desafortunadamente lo han logrado. Recientemente escuchamos noticias sobre pacientes que ya están hospitalizados para recibir la atención a la enfermedad que presentan y que suben a la azotea de las instituciones hospitalarias e intentan arrojarse de ahí. Y esto es por un miedo, yo diría que ya es mucho más allá del miedo, es decir, es terror a lo que enfrentarán con la enfermedad si es que observaron algún proceso de alguien más, a la incertidumbre, al no saber qué va a pasar, a no saber si realmente van a lograr sobrevivir o esto se va a cronificar y los va a llevar a la muerte, pero también la culpa de haber contagiado probablemente a alguien más de manera involuntaria. En estas situaciones no estamos hablando de cuestiones estresantes, sino de elementos traumáticos. Un trauma por haber sido testigo de la muerte de alguien cercano por COVID, pero también recordar que el trauma se genera por haberlo vivido, una situación que nos lleve a esto, por haber sido testigo de una situación así, por haber presenciado o escuchado. Es decir, no necesariamente tenemos que haber vivido algo para desarrollar un trauma. Y esto es muy relevante por lo que pongo abajo de la importancia de no sobreexponerse a las noticias. Es decir, puede haber alguna persona con ciertos antecedentes personales y una vulnerabilidad mucho mayor y entonces desarrollar un trauma y cuando da positivo a COVID, entonces automáticamente el trauma genera una exacerbación de sintomatología emocional que le impide pensar con claridad y por eso probablemente tener una conducta de suicidio. Hay que tener especial cuidado con pacientes que han dado positivos a COVID, por supuesto para atenderlos en la cuestión física, pero también en los elementos de crisis emocional, en la visión de túnel que pueden desarrollar, en la desesperanza, porque la desesperanza se asocia con la dificultad para poder vislumbrar el proyecto de vida que se ha construido y también para tener un sentido de vida. Sin sentido de vida, pues llevamos a una crisis existencial, a un vacío existencial muy grande y como consecuencia de esto, algún gesto de suicidio. Los niños, como les decía, no están exentos. Cuando los niños dan positivo a COVID y tienen que ser hospitalizados, debemos de cuidar que no estén solos, sino que estén acompañados de algún familiar con todas las medidas de protección. Tengo entendido que ya se permite esta situación para que no se desarrollen situaciones traumáticas ni para los niños ni para los familiares. Y el último de los temas que me gustaría tratar es relacionado con el personal de salud y enmarcar esto dentro de que el personal de salud está expuesto a jornadas laborales realmente extenuantes, sobre todo en estos momentos. Hay escasez de personal para la atención de pacientes, tienen una mala alimentación, muy poco descanso, incluso en algunos casos no se pueden hidratar correctamente, pues simplemente por las jornadas laborales que tienen y por traer el equipo de protección que no se lo pueden estar quitando. Y también en ocasiones se les ha pedido que cumplan no solamente con las labores propias de su profesión o incluso con las tareas administrativas que pudieran resultar engorrosas, sino también que lleven a cabo otro tipo de actividades posteriores a su jornada laboral que no son correspondientes, por ejemplo, la limpieza de las instalaciones o la desinfección de las áreas en donde estuvieron trabajando,
porque algunas instituciones hospitalarias no cuentan con el personal de mantenimiento y de limpieza que se necesita. En las personas que hemos podido estar en contacto con el personal sanitario que está atravesando por una crisis, identificamos que hay mucha frustración, mucha impotencia, un sentido de indefensión muy grande, que se acompaña de aislamiento de la familia. Hay un temor de contagiar a los familiares, por supuesto, involuntariamente. Ya, es que se está escuchando por ahí un micrófono abierto, perdón. Temor de contagiar a los familiares, por supuesto de manera involuntaria, viven un gran aislamiento, soledad por no poder relacionarse con ellos, y se ha visto que esto les afecta mucho más a las personas que tienen familiares dependientes o menores de edad. Pero también algo que les afecta mucho es ver enfermar y morir a sus compañeros. Es una situación realmente traumática que se está pensando que se va a asociar en algún momento con trastorno de estrés agudo o trastorno de estrés postraumático. Porque sin duda pues el personal de salud está acostumbrado a lidiar con la enfermedad y con la muerte, pero no en poco tiempo, no en tanta cantidad, no en estas condiciones y no de tantos compañeros. Y esta huella que ha dejado ver enfermar y morir a los compañeros pues es realmente significativa y es uno de los elementos que más les causa sufrimiento. Ha habido protestas del personal de salud por falta de insumos para atender a los pacientes, pero también de protección personal. Y esta frase la extraje de una nota periodística sobre una de estas protestas y la entrevista que se hacía a un joven médico, y él decía: morimos en medio de la indiferencia. Y a mí realmente me conmovió porque esto es un llamado para las instituciones hospitalarias, para el sector salud, para los jefes inmediatos, aquellas personas que tienen algún cargo de poder, pero también para todos nosotros como sociedad, porque no puede ser que alguien piense que su vida o su muerte no importan y que da exactamente lo mismo si muere. Es decir, esto de morimos en la indiferencia no puede ser permitido por ninguno de nosotros. Todos tendríamos que colaborar desde como podamos hacerlo, simplemente con una cuestión empática, con contención emocional los que podamos brindarla, con otro tipo de asistencia, para que realmente nadie piense que su vida no importa. El contagio y la muerte por parte de los trabajadores de salud es un hecho. En la conferencia que se ofrecía el día de ayer por parte de la Secretaría de Salud, indicaba que los datos al 28 de junio eran 46.013 contagios en trabajadores de salud y 683 defunciones, de los cuales en su mayoría eran enfermeros, personal médico, pero tampoco podemos olvidar a otros trabajadores de la salud, a los laboratoristas, a los dentistas, al personal administrativo, de cocina, de lavandería y de intendencia, porque también ellos merecen atención y merecen ser visibles. Este es el caso de una enfermera que trabajaba en una institución hospitalaria pública en Guerrero de nuestro país, que según reportan sus familiares y sus compañeros de trabajo tenía antecedentes de depresión que no fueron atendidos de manera oportuna. Parece que sí reportaron que estaba teniendo esta depresión al momento de estar laborando, pero que los jefes no la canalizaron a la atención psicológica que ella necesitaba. Seguía trabajando con un gran desgaste, mucha presión, y cuando dio positivo a COVID se suicidó. Y 2 días antes de su muerte publicó en Facebook: mientras los muertos no sean tus muertos, no entenderás la gravedad de lo que estamos viviendo. Y para mí esto es un llamado desesperado de atención para todos nosotros y de entender el sufrimiento y el desgaste por el que todo el personal médico está viviendo, no solamente aquellos que están en la primera línea de batalla, sino también en la segunda, y también incluso de otra manera, por supuesto, pero también incluso los terapeutas que están dando apoyo psicológico al personal sanitario y que durante largas horas estamos escuchando el sufrimiento que ellos están teniendo. Ya no se trata incluso de una cuestión de empatía, que a mí me parece un elemento básico que todos tendríamos que tener, empatía por el sufrimiento del otro, sino también de discriminación y de agresiones por parte de familiares de pacientes y de la población general. Se ha llegado a pedir al personal sanitario que vivan en otro lado para no contaminar, entre comillas, mi palabra,
Y de hecho, hace 2 días estaba viendo una noticia, una denuncia que hacía un enfermero también muy joven sobre que lo querían quemar. Y de hecho rompieron algunas partes de su coche, quebraron su parabrisas para sacarlo porque la amenaza era quemarlo, porque pensaban que podía contaminarlos y llevarles la enfermedad de COVID. Y esto en el Estado de México, cuando en realidad esto no es cierto, y además de que no es cierto, pues él tampoco trabajaba en una unidad COVID. Entonces, el nivel de las agresiones que estamos viendo es realmente elevado. La Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, indica 343 quejas de actos de discriminación que incluyen agresiones verbales y físicas, no permitir el uso del transporte público o la entrada a los comercios, arrojar café, cloro, o líquidos de limpieza, y las amenazas de muerte. Entonces, no solamente el personal sanitario se expone a lo que ocurre dentro del hospital, sino también este tipo de situaciones que, si quisiéramos entenderlas, podríamos darles diferentes lecturas, pero la realidad es que para mí es una situación realmente lamentable que no puede ser tolerada y por supuesto no debe de suceder. No tendría que haber este tipo de agresiones hacia nadie, pero en este caso tampoco hacia el personal sanitario. Hay 3 síndromes que se están desarrollando en el personal de salud, que se están observando muy de cerca, ameritan una profundidad mayor, pero a grandes rasgos lo voy a mencionar, y es el síndrome de burnout, que es un desgaste profesional, que es esta sensación de estar quemado, rebasado, erosionado por tener cargas de trabajo excesivas, pero también por tener agotamiento físico, mental, emocional, con una desconexión muy importante en donde ya no te puedes vincular afectivamente con tu familia, ni llevar a cabo las tareas que generalmente llevabas a cabo. Hay una sensación de carencia, de efectividad y de logros, aunque no tengan una base objetiva. Sin embargo, una persona con síndrome de burnout eventualmente va a disminuir la calidad en su trabajo porque físicamente y mentalmente no va a poder hacerle frente a las tareas que se le encomiendan. El síndrome de burnout está asociado con trastornos de ansiedad y depresivos, y todos somos susceptibles a desarrollar burnout, pero se ha visto que mucho más los médicos, los enfermeros y los docentes. Y aunque esta plática no es de docencia, todos aquellos que hayamos tenido contacto con algún docente o que hayamos ejercido labores de docencia en este periodo, pues nos damos cuenta que sí es una tarea realmente demandante, que si no nos cuidamos, si no vamos mesurándonos emocionalmente, pues también nos puede llevar a un desgaste muy significativo. Otro elemento es la fatiga por compasión, que también se le llama desgaste por compasión, que está basado en una relación emocional con el paciente, en la empatía por una persona que sufre, en el deseo de paliar el sufrimiento del otro, pero que ya sobrepasa ciertos límites emocionales y lleva al estrés, al agotamiento y al desgaste físico, mental y emocional. Una persona con fatiga por compasión puede tener una reexperimentación constante de las imágenes o las situaciones en que ha tenido contacto con el paciente, con una vivencia de gran carga emocional, evitación y embotamiento, y un estado permanente de hiperactivación, es decir, tensión física, emocional y mental, en donde esa persona ya no es capaz de llevar a cabo otras actividades, ni siquiera recreativas. Y por último, las heridas morales, que en algunos artículos científicos lo reportan como lesiones morales, que es cuando hacemos algo que va en contra de nuestros valores o de nuestros principios, o cuando permanecemos inactivos frente a situaciones que demandan una respuesta de nuestra parte, pero que están vinculadas a una conducta ética. Es una sensación de que se hizo algo mal o de que no se hizo suficiente. Está vinculado con pensamientos negativos sobre uno mismo y sobre los demás, y también desarrollo de depresión, de trastorno de estrés postraumático y de ideación suicida. Y las heridas morales se dan en estos momentos por lo que mencionaba de tener que estar lidiando con una gran carga de muerte y de enfermedad, incluso de los más cercanos, por el temor de en algún momento uno contagiarse y estar en una situación así, pero también por las decisiones que se deben de tomar respecto al tratamiento de un paciente, hacia si se debe de admitir o no, qué tratamiento se debe de aplicar, si se debe de intubar o no un paciente, y por esto es muy importante tener protocolos, guías y códigos de atención por parte de la institución hospitalaria muy claros,
Y en este sentido, las guías bioéticas que se han emitido son de gran utilidad, y a mí me gustaría resaltar la guía elaborada por la Facultad de Bioética de la Universidad de Anáhuac y la consultoría que está brindando en estos temas y que pueda ayudar al personal sanitario a tomar decisiones de manera más efectiva, pero también a no sentirse tan embotados y con un sentido de carga emocional por este tipo de elementos. Si identificamos quiénes del personal sanitario solicitan apoyo, las encuestas que se han hecho en Canadá nos indican que es un 47% de personas que han dicho explícitamente que necesitan recibir atención psicológica. Y vemos, por ejemplo, en China que el 50% del personal sanitario desarrolló depresión, el 45% ansiedad y el 34% insomnio. Sin embargo, yo me pregunto qué pasa con todos aquellos que no solicitan ayuda, porque no tienen esta posibilidad de reconocer sus propias necesidades emocionales, o porque sus jefes inmediatos, sus superiores, no pueden identificar tampoco que el personal a su cargo está teniendo un gran desgaste, pero también por el estigma social que se vive y que, como les decía, es muy elevado y es mucho más elevado dentro del personal sanitario. Es fundamental el monitoreo emocional de todos nosotros, tener conciencia sobre nuestras propias emociones, sobre qué estamos sintiendo y en qué intensidad y frecuencia lo estamos sintiendo, desarrollar estrategias de autocuidado, esforzarnos por formar y por mantener nuestra red de apoyo social, socialmente por tener empatía y solidaridad por cada uno de los miembros de la sociedad, de nuestra comunidad. Por supuesto, dar atención psicológica al personal de salud, preferentemente en instituciones, porque esto es mucho más efectivo, y si no se puede, entonces, pues podernos apoyar en las consultas que se están dando vía telefónica y por medio de videollamada. En algún momento se dieron capacitaciones en las instituciones sanitarias de primeros auxilios psicológicos y se dejaron de dar. Y aunque esto es una muy buena iniciativa con una buena intención, realmente no es suficiente. Es importante que se dé seguimiento constante durante todo este tiempo y lo que reste hacia las necesidades emocionales del personal sanitario, y no solamente sobre primeros auxilios psicológicos, sino también sobre intervención en crisis e incluso atención psiquiátrica o psicoterapéutica según se amerite. Antes de terminar, me gustaría dejarles algunos datos de lugares en donde se puede solicitar atención psicológica, por si alguien de las personas que está escuchando esta plática lo necesita o conoce a alguien que lo necesita. No me voy a detener mucho en las diapositivas porque sé que la presentación va a quedar grabada, y si en algún momento alguien lo requiere, yo les puedo proporcionar los datos con mucho gusto. Pero el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene esta línea de atención psicológica a derechohabientes y al personal que labora en la institución. La Secretaría de Salud tiene atención emocional por parte de la Línea de la Vida, de la Línea UNAM, de Locatel, de los Centros de Educación Juvenil y de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica Sanitaria, que tiene una unidad especializada para salud mental. El Centro Nacional de Apoyo para Contingencias Epidemiológicas y Desastres, CENACED, ha dado servicio gratuito de teleasistencia psicológica en apoyo al COVID-19 en conjunto con la red de universidades públicas y privadas para la atención de desastres UNIRED, y en este sentido me siento muy orgullosa que los que conformamos la Facultad de Psicología, incluyendo nuestros egresados de la Universidad de Anáhuac, hemos participado durante todo este tiempo para poder dar apoyo psicológico de manera gratuita a todo aquella persona que lo requiera. Si nos enfocamos a la atención profesional para profesionistas de la salud, entonces tenemos una campaña que se llama Cuidemos a quien nos cuida, que es de la Secretaría de Salud, en conjunto con el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, que ustedes pueden ver que tiene un recuadro en verde, que es ahí donde se reciben la mayoría de las consultas telefónicas, con ciertos horarios y en ciertos días, pero también se entiende que una crisis emocional puede ocurrir en cualquier momento, sobre todo después de una jornada laboral, y por eso hay celulares 24 horas que están brindando atención y que se reflejan en el recuadro en morado. Y también los miembros voluntarios de la Asociación Psiquiátrica Mexicana están dando atención psiquiátrica y psicoterapéutica a todo el personal sanitario que lo requiere de manera gratuita.
Si uno lo necesita, hay que ingresar a la página www.psiquiatrasapm.org.mx. Hasta arriba de la página viene la campaña que se llama Nosotros también nos cuidamos y un contacto directo para solicitar atención psiquiátrica o psicoterapéutica según sea el caso, por supuesto de manera confidencial. Como conclusiones, pues hay un impacto del COVID-19 en la salud mental y en la conducta suicida. A mí me parece que apenas estamos viéndolo, apenas estamos vislumbrándolo. Todavía tenemos que seguir presenciando, tener un seguimiento pues mucho mayor, realizar investigaciones al respecto para tener conclusiones mucho más precisas, pero es importante prepararnos para la prevención y para la intervención. Si se requiere, es fundamental buscar ayuda de un especialista, es decir, no cualquier persona es especialista en salud mental. Cualquier persona podría dar acompañamiento emocional y esto es muy válido y es deseable, pero sí es importante buscar la ayuda de un especialista en salud mental y como sociedad formar comunidad, porque es muy reconfortante que otra persona sienta que no está solo en este camino que estamos andando. Y antes de terminar, pues me gustaría dejar esta presentación en memoria de todos aquellos que se vieron rebasados por el sufrimiento y que perdieron la vida por este motivo, pero también como un homenaje a todo el personal sanitario que está arriesgando su vida para salvarla de los demás. Muchas gracias. No se escucha. Parece que está el micrófono apagado. Sí, perdón. Doctora Erika, le agradecemos mucho. La verdad es que creo que usted ha dado una conferencia magistral el día de hoy en este tema que es tan, como dije al inicio, tan doloroso, pero que también nos está interpelando como sociedad, porque aunque quizás nosotros no estemos contagiados de COVID o aún sin estarlo, tenemos a nuestro alrededor un grito alarmante de la sociedad en estos temas y es un problema que tenemos que enfrentar y que pues tenemos que estar preparados. Si bien, como usted dijo, no todos estamos capacitados para contener a una persona que está queriendo suicidarse, pero sí por lo menos tener estos teléfonos, tener estos contactos, conocer las razones que están llevando actualmente a un incremento muy considerable en estos temas de suicidio. Y finalmente, pues esto que usted, con lo que usted finalizó, este llamado no solamente a estar alertas a estos llamados de la sociedad y de los profesionales de la salud que ahora están sufriendo bastante en esta pandemia, sino también pues a tener en la memoria una memoria viva a todos aquellos que pues dando su vida y queriendo entablar una relación más de solidaridad con las personas que en estos momentos están pasando por una crisis de salud, pues desgraciadamente pues han perdido la vida y se han ahora sí que contagiado, pero de esta otra ideación suicida y cometido finalmente el acto. Muchísimas gracias, doctora Erika, por su brillante conferencia. Y a continuación voy a dar lectura a algunas preguntas que están surgiendo en el chat que me gustaría conocer y que nos gustaría conocer su opinión. Juan Carlos Hernández nos pregunta, ¿cómo influye la educación de las generaciones actuales en su formación y relación con el suicidio? ¿Estamos hablando de las generaciones dentro del personal sanitario, o sea, de la formación del personal de salud o las generaciones de la sociedad? Juan Carlos, si quiere abrir su micrófono. Si no, lo contesto en los dos sentidos. En realidad, nosotros debemos de apoyar, apuntalar la educación en relación a la educación emocional, a que desde muy chiquititos, desde edad preescolar, realmente podamos fomentar la inteligencia emocional, la asertividad, la empatía, pero también el autocuidado, que podamos incluso de manera transversal en los elementos curriculares de las escuelas, el hecho de que las personas conozcan su cuerpo, pero también conozcan sus emociones y sepan diferenciarlas, que esto a veces causa mucha confusión, sobre todo en niños chiquitos, pero también lo vemos en los adultos, que confundimos una emoción con otra y que no podemos identificar claramente qué es lo que está pasando con nosotros. Por otro lado,
tenemos una responsabilidad muy grande de disminuir el estigma social y todos los mitos que hay alrededor sobre la salud mental. Todavía se escucha que como nombres despectivos hacia el personal especialista en salud mental. Todavía hay mucha resistencia hacia tener algún proceso terapéutico y mucho más si ya se requiere atención psiquiátrica. La gente realmente no va, o sea, yo me pongo a pensar que muchas veces ni siquiera va un médico general o un médico internista y entonces es mucho más difícil que pueda ir hacia a la atención de un especialista en salud mental. Por otro lado, si hablamos específicamente de los programas de formación que se tienen todavía con los residentes en los profesionales de la salud, pues a mí me parece que habría muchos retos ahí que tener. He estado platicando con personas que tienen a su cargo residentes internos y realmente sí, no todos están capacitados para poder identificar qué es lo que está sucediendo emocionalmente. Se tiene esta idea de que tienes que ser inflexible, tienes que ser muy rígido, tienes que apegarte a ciertas normas, no se te permite expresar tus emociones. A veces incluso esto lleva a una desvinculación emocional con el paciente y no porque sea algo voluntario, porque se quiera hacer algún mal, sino porque al mismo tiempo es una forma de protegerte, es un mecanismo de defensa para proteger las emociones, pero está causando grandes niveles de desgaste profesional, de estrés y de ansiedad. Incluso, bueno, no lo mencioné en la plática porque no tiene que ver con COVID, pero sí vemos un índice elevado en nuestro país y en el mundo de residentes que llegan al suicidio y que incluso cuando llegan a tener un intento de suicidio y se reincorporan hacia los lugares en donde están llevando a cabo su residencia o sus actividades, pues son estigmatizados en lugar de ser apoyados. Entonces, también ahí tenemos un reto y una gran oportunidad en donde podemos trabajar de manera integral. Y por otro lado, en la sociedad general, además de esta parte que hablé sobre el manejo de emociones y la conciencia sobre uno mismo, la manifestación emocional de manera adecuada, para que incluso no haya somatización, es decir, reacción de nuestro cuerpo a través de una enfermedad o de un dolor de cabeza, de un dolor de estómago, como estamos viendo en los niños, por ejemplo, por una emoción mal manejada, pues a mí me parece importante generar tolerancia a la frustración. Si estamos con generaciones de chicos que tienen muy poca tolerancia a la frustración, que están muy habituados a tener un contacto con dispositivos electrónicos, poca interacción con el juego de otra forma con otros niños y que esto está mermando la posibilidad de enfrentar las situaciones adversas con la madurez emocional acorde a su edad. Entonces, definitivamente la salud mental tiene que estar involucrada en todas las áreas, pero también en la parte educativa. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Gracias, doctora Erika. Rocío nos pregunta, ¿considera que si se realizaran pruebas periódicas para detección de COVID al personal de salud, ayudaría a disminuir su desgaste emocional? ¿Y qué medidas preventivas se recomienda para minimizar la afectación psicológica de los adolescentes en casa? Sí, respecto al personal sanitario, definitivamente, dar seguridad sobre su salud y su bienestar físico es muy importante. Y entonces, sí daría certeza, sí daría mayor tranquilidad el realizar constantemente pruebas y que no fueran negadas. En algún momento tuve la oportunidad de escuchar a un residente de una institución hospitalaria privada que tuvo contacto con otro de sus compañeros, que era un R2, y que ese compañero R2 dio positivo a COVID, y cuando esta persona y sus compañeros le pidieron a sus superiores que también les hicieran las pruebas, se negaron a hacerlo. Y incluso les dijeron que si ellos pagaban, o sea, tenían todo el derecho de pagar su propia prueba y de hacérsela de manera independiente, pero que en realidad eso no iba a tener ningún impacto en la actividad que estaban realizando, ni los iban a aislar, cuando en realidad pues es una medida que conocemos que se debe de seguir. Y lo que generó obviamente fue mucha frustración, mucha desesperación, mucha ira y muchísimo desgaste emocional. Lo que se genera es una sensación de indefensión, de que se tiene que seguir al frente de la batalla, pero sin los insumos suficientes para hacerla, sin el equipo de protección que se tiene que tener.
Entonces sí, definitivamente daría certeza, pero tampoco enfocarnos exclusivamente en la parte física. También sería muy importante que se estuviera monitoreando constantemente las emociones del personal sanitario y preguntarles constantemente cómo se está sintiendo. Incluso ahora se ha hablado de una adaptación de APGAR, que es esta prueba que se hace a los bebés recién nacidos, y de cómo podemos adaptar el acrónimo hacia el bienestar emocional y hacia detectar si hay algún desgaste por parte de cualquiera de nosotros. Y una de esas sectores que se debe de considerar es, por ejemplo, la apariencia, es decir, eso es algo muy notorio. Si un superior o algún familiar está identificando que ya esa persona está desaliñada, que ya no tiene un aseo correspondiente, que ya se ve físicamente muy cansada, que no ha dormido bien, si tiene un impacto en su rendimiento, que incluso tiene una merma en la atención, concentración, en la capacidad de memoria o de relacionarse, por ejemplo, de canalizar adecuadamente los afectos, pues entonces no necesariamente tendríamos que esperar a que esa persona nos dijera necesito ayuda, sino que los que están alrededor y los superiores tendrían la responsabilidad de separarlo momentáneamente de sus actividades, porque además es probable que pueda cometer errores de manera involuntaria y disminuir la calidad de atención hasta que tenga la atención que necesita y se pueda recuperar emocionalmente. Y por otro lado, lo que se mencionaba de los adolescentes, habría que ver específicamente qué características y qué edades, pero los niños y los adolescentes le están pasando mal. No todos, por supuesto, dependiendo de sus circunstancias, pero para ellos ya ha sido un efecto acumulativo. No es lo mismo lo que se siente en marzo que ahora que ya llevamos 3 meses y que lo que falta para que regresen de manera presencial a tener clases. No pueden salir al cine o salir con sus amigos como lo hacían antes. Dependiendo también del lugar en donde viven, pues a lo mejor están confinados y recluidos en su cuarto. Es difícil que tengan contacto con los demás y todos los sentimientos se exacerban. O sea, es un momento en donde todo lo que sentimos se lleva a un nivel mucho mayor. Y por eso debemos estar al pendiente. ¿Qué estrategias como papás? Pues estar monitoreando constantemente, estar observando, tratar de abrir los canales de comunicación. Y esto no simplemente implica preguntarle cómo estás, porque un adolescente nos va a decir bien o nos va a decir con un gesto y se va a ir a encerrar a su cuarto, sino que en realidad tratar de hacer cosas que a esa persona o que a ese adolescente le interesen. Tratar de involucrarnos verdaderamente en su mundo para poder generar alguna complicidad o un vínculo muy representativo. Y si vemos que ya los cambios de conducta o de estado de ánimo que están teniendo ya son significativos, definitivamente pedir asesoría psicológica de manera inmediata para que no se vaya a desarrollar e instalar un problema de salud mental que derive en la conducta suicida, porque los adolescentes por su naturaleza son muy impulsivos. Entonces es probable que tomen una salida rápida y que de una tristeza muy profunda, una depresión, pasen en días a un intento de suicidio. Sí, gracias, doctora. Bueno, hay muchos comentarios igualmente de felicitación hacia usted por su conferencia, excelente conferencia. Y hay aquí una pregunta, estamos ya cercanos al tiempo, así que voy a tomar una pregunta más y cerramos con esto. No quiere decir que no se vayan a responder las preguntas, pueden hacernos llegar con mucho gusto sus inquietudes y nosotros se las haremos llegar a la doctora. María del Carmen Cedillo nos comenta y pregunta, ¿cómo sensibilizar a la sociedad en general de la importancia de ser solidarios en acatar medidas preventivas? Me ha tocado atender personal médico que está al borde y han visto morir a sus compañeros y ven cómo pocos respetan la sana distancia, no usan cubrebocas, salen cuando no es necesario. De mis pacientes ya son varios los comentarios, ya no puedo más, a la gente no le importa, no quiero morir cuando el resto no le importa lo que hacemos. Y esto también va de la mano con la pregunta que nos hace la doctora Marta Tarasco, en donde nos comenta, si bien es cierto que el estado de salud mental previo influye, ¿puede hacerse algo para prevenir el suicidio? Me parece que ambas preguntas van en la misma línea. Sí, lo que tenemos que hacer para prevenir, independientemente del estado mental o incluso prevenir una crisis asociada a una alteración mental, es formar una red de apoyo social. No, si bien es cierto que
muchos trabajadores de salud están teniendo que aislarse de sus familias o incluso estar viviendo en otros lados, es importante que ellos y la población general echemos mano de las herramientas tecnológicas que tenemos para seguir manifestando nuestros vínculos, nuestros lazos afectivos y nuestro afecto. Que los adultos mayores, que son los más perjudicados por a lo mejor el rezago que pueden tener en educación tecnológica, no se sientan desvinculados, tampoco se sientan solos o aislados, y podemos formar esta red de apoyo. Ahora, sí, efectivamente hay un gran sector de la población que está atacando y que está realizando amenazas y actos de discriminación y de agresión como los que mencioné. También, afortunadamente, cada vez más se conocen noticias de personas y de empresas que están apoyando, que están donando equipo de protección, pero también están donando alimentos o están haciendo campañas a favor. Realmente lograr generar un cambio profundo de raíz es muy difícil porque tiene que ver con cuestiones educativas, pero también con cuestiones culturales y sociales. Es interesante analizar con mayor detenimiento por qué reaccionamos así en nuestro país, e incluso estaba en un foro con representantes de psiquiatría de América Latina, y en América Latina también se están presentando estas mismas reacciones de ataques al personal de salud. Entonces la reflexión es, ¿por qué reaccionamos así en México y en otros países de América Latina muy diferente a lo que ocurre con otros países en el mundo en donde incluso el personal sanitario es considerado un héroe, ¿no? Entonces, realmente a mí me gustaría tener una respuesta muy concreta y muy clara sobre esto, pero es difícil porque la educación y la alfabetización influyen mucho. Hay todavía muchas personas que no creen que exista esta enfermedad, que incluso cuando han ido trabajadores para fumigar, para otras cosas y poder preservar los plantíos, se les ha incluso intentado linchar, pero por la ignorancia que hay alrededor. Entonces, el mensaje que se tendría que mandar es de ser muy claros con palabras muy sencillas para hacerle entender a la población al nivel de comprensión que tengan lo que está sucediendo, pero aún así yo creo que ese mensaje va a tener una recepción limitada. A mí me parece que debemos de trabajar nosotros mismos desde lo que estamos haciendo, desde el impacto que podemos generar para que este impacto se replique y que realmente podemos actuar de manera solidaria. Gracias, doctora. Sí, bueno, pues como comenté, estamos ya sobre el tiempo. No sé si usted quiera dejarnos algún correo electrónico donde pudieran hacerle llegar algunas otras inquietudes. Vemos por ahí en el chat que hay personas que todavía tienen alguna inquietud. Si quiere escribir su correo en el chat o decirlo para que podamos dar por concluida ya esta sesión. Lo acabo de escribir, es ebenites, con B de bueno y Z, @nahuac.mx. Ahí con mucho gusto yo recibo sus correos y les respondo a las inquietudes que se pueden llegar a tener. Y ya nada más finalmente pues hacer un exhorto a que si alguien detecta que está teniendo alguna dificultad emocional, pues acudir con las atenciones psicológicas o psiquiátricas que ameritan para prevenir el desarrollo de un trastorno mental y por supuesto de una conducta suicida. Pues finalmente, muchísimas gracias, doctora. Me uno a las felicitaciones que están apareciendo en el chat en estos momentos también sobre la excelente plática y sobre todo la sensibilidad con la que ha abordado este tema. Se lo agradecemos mucho, le agradecemos el apoyo de colaborar con este proyecto de Food for the Brain. Y ya, pues, por último, les recordamos que también pueden hacernos llegar sus inquietudes de temas para que nosotros los abordemos en las sesiones mensuales al correo electrónico bioetalks@gmail.com. Les agradecemos a todos los que pudieron conectarse y esta plática nuevamente quedará grabada en el repositorio que ya tenemos. Los invitamos a que revisen la misma y revisen otros temas que hemos estado abordando ya desde hace 2 años. Doctora Erika, muchas felicidades por su plática. Le agradecemos todo el apoyo que siempre nos brinda y quedamos nuevamente pues a disposición de todos ustedes. Les agradecemos que se hayan conectado y les deseamos una buena tarde. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.